Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Alfonso ruega por nosotros. Bueno, este es el segundo video de esta serie apologética para mostrar cuáles son los motivos por los cuales se puede creer muy razonablemente que la fe católica es verdadera, que el catolicismo es verdad, que la Iglesia Católica es verdad, que Jesucristo es verdad. En este segundo video veremos el segundo carácter de la verdad de nuestra fe, siguiendo San Alfonso en su obra La fe católica evidenciada por sus motivos de credibilidad. San Alfonso dice que el segundo carácter de la verdad de nuestra fe es la conversión del mundo obrada por Jesucristo y sus apóstoles, algo históricamente evidente, ¿no? Se hallaba el mundo conforme dejamos apuntado, sumido en todo linaje de vicios a que propende la naturaleza humana por causa del pecado. De ahí es que para maravillarse de su portentosa conversión, fuerza es poner la consideración primeramente en la dificultad de la ley nuevamente predicada, en la debilidad de los predicadores y por fin en los obstáculos que a su recepción ponían los potentados. Y en primer lugar, esta ley nueva inculcaba la enseñanza de ciertas cosas muy arduas para ser creídas, pues encerraban misterios incomprensibles al entendimiento humano. Conviene saber el misterio de la Santísima Trinidad, que nos enseña a creer que son tres las personas divinas y un solo Dios verdadero, porque son una sola sustancia y tienen una sola esencia y solo una voluntad. Una objeción que se podría poner hoy, ¿no? Los misterios de la fe católica son muy difíciles, no pueden ser verdaderos. El misterio de la encarnación, conforme al cual debemos creer que el Hijo de Dios se hizo hombre y es una sola persona, verdadero Dios y verdadero hombre, y sufrió pasión y muerte para salvar al género humano. ¿Qué extremos tan infinitamente distintos entre sí, Dios y hombre? Creer en la grandeza reducida a la nada y en la elevación humillada. Sujetarse a adorar por Dios a un hombre condenado y muerto en cruz. Cosas son estas que en un principio parecieron a los oyentes un escándalo y una demencia, como escribió el apóstol. Predicamus Christum crucifixum, Judeis quidem scandalum gentibus autem stultitiam. Predicamos a Cristo crucificado, escándalo en efecto para los judíos y estulticia, estupidez, tontera para las gentes, para los gentiles, para los paganos. 1 Corintios 1:23. El misterio del Santísimo Sacramento del altar, de la Eucaristía, que nos lleva a creer que en virtud de las palabras de la consagración, la sustancia de pan y vino queda realmente convertida en cuerpo y sangre de Jesucristo. La resurrección de los muertos, según el cual creemos que el cuerpo reducido a polvo resucitará el día del juicio en el estado que tuvo en su primera vida, ¿no? Después, el día del juicio final, después de que cada uno sea juzgado, cada uno recuperará su cuerpo mortal en un estado nuevo, por lo menos en los que se salven, estado de gloria, y los que se condenen padecerán con ese cuerpo mortal durante toda la eternidad en el infierno. Además de que esta ley inculcaba cosas dificultosas en la práctica, enseñaba a abnegarse a sí propio, a contrastar a los apetitos, amar a los enemigos, mortificar la carne, llevar con paciencia las adversidades, humillarse a todos, sufrir los menosprecios, cifrar nuestro cumplido bien en la esperanza de la vida futura. Y esto lo proponía a hombres ciegos, avesados al vicio, acostumbrados a cenir todo el bien en los placeres de la vida presente. Piensen en los paganos, ¿no?, de la antigua Roma. Déjense, por lo tanto, Lutero y Calvino de vanagloriarse en la multitud de los prosélitos de la doctrina por ellos predicada. Se inculcaran el ayuno, la penitencia, la castidad, el abandono de los propios bienes, la abnegación del amor propio. Entonces prodigio fuera, por cierto, contar crecido número de secuaces, como aconteció con nuestra religión predicada y abrazada por tamaño número de personas. Pero predicando ellos la libertad de los sentidos, la abrogación de la mortificación y de la sujeción a las leyes y a los superiores, los protestantes, portento hubiera sido no ya el contar muchos prosélitos, sino el que hubieran ellos escaseado. Maravilla fuera ver el arroyo encumbrar la colina, que no fuera, por cierto, ver cómo se desliza hacia el valle.
En segundo lugar, parar la atención y considerar quiénes fueron los predicadores a cuyo cargo corrió la promulgación de la nueva ley de Jesucristo, la abolición de la idolatría y de tantos vicios como campeaban en el mundo. Ellos no fueron otros que unos pocos y toscos pescadores, faltos de letras, de nobleza, de riquezas y de protección. Esto es muy importante. Entonces, por un lado está el objeto de la predicación, según la cual se convierte el mundo entero. Es un objeto arduo por los misterios de la fe y por la dificultad de la doctrina moral del catolicismo, ¿no? Y por otro lado están los predicadores, que eran hombres faltos de letras, toscos pescadores. En tercer lugar, esos pobres pescadores debieron propagar la fe rodeados de magistrados, de príncipes, de emperadores armados de todas sus fuerzas para contrastar a su empeño, que desterraban, despojaban de sus bienes y hacían perecer víctimas de los más exquisitos tormentos a cuantos abrazaban aquella fe. Investíguese, ¿no?, la cantidad de mártires cristianos de los primeros siglos, ¿no? Mas esos predicadores alcanzaron el consuelo de contemplar a los pocos años promulgada y abrazada la fe cristiana por todo el orden. Por lo cual escribía San Pablo a los romanos: Fides vestra annunciatur in universo mundo. Vuestra fe es anunciada en todo el universo mundo. Romanos 1:8. Y hablando de la propia fe, escribía a los colosenses: in universo mundo fructificat sicut in vobis. En el universo mundo la fe fructifica, así como en vosotros. Colosenses 1:6. San Ignacio, al comenzar el segundo siglo, y San Ireneo, en el promedio del mismo siglo, afirman: era conocida la religión cristiana en todas las provincias habitadas. Los promulgadores, pues, de nuestra fe pudieron complacerse en observar despreciadas y conculcadas por los mismos idólatras las falsas deidades, objeto anterior de sus adoraciones, sometida la razón a tantos misterios de dificultosa creencia, desarraigados los vicios inveterados después de tantos siglos, aborrecidos los placeres, abandonadas las riquezas y pompas mundanas, y a su vez abrazados los trabajos, la ignominia, la pobreza, las persecuciones y la muerte, sucesos que muy señaladamente se verificaron en los tiempos felices de la primitiva iglesia, en que los hombres al parecer se habían convertido en ángeles. Entonces, mírese, ¿no?, la conversión moral que ocurre y cómo surge, como decía el texto, de unos pobres pescadores, ¿no?, que eran pocos. Bello espectáculo se mostró entonces en el crecido número de anacoretas que abandonados patria y hogar poblaron los desiertos, en el no menos crecido de mártires que a trueque de no faltar a la fe rindieron su alma en medio de los tormentos más fieros que supo inventar la crueldad humana y la rabia del infierno, renunciando a las riquezas y a los más brillantes honores con que les brindaban los emperadores, se abalanzaban a los tormentos y a la muerte, y tan ardiente era el amor que esos afortunados fieles profesaban a Jesucristo, que anhelaban los menosprecios, las cruces y la muerte con mayor ansia, que no experimentan los mundanos en su sed de delicias y pompas de la tierra. Imagínense si todos esos mártires hubieran muerto por un Jesucristo que no era Dios, o como dice, como se puede llegar a decir, por alguien que no existió, lo cual es falso, ¿no? Evidentemente que Jesús existió. Pero bueno, los que niegan que fuera Dios. Todas estas muertes por Jesucristo, Hijo de Dios, imagínense si hubieran sido en vano, ¿no? Por alguien que no era Dios, en verdad, que era un loco, era un mentiroso. Esas son las otras dos posibilidades. O era Dios, era un santo, o era un loco, o era un mentiroso. Se apresuraban los Se apresuraban los presidentes de las provincias a poner en noticia de los emperadores. No bastaban cruces ni verdugos para tantos cristianos como corrían a la muerte por la fe de Jesucristo, como si tales hombres hubiesen perdido el ser humano y el natural horror que tiene cada cual a los tormentos y a la muerte. ¿Quién no repara en tales disposiciones, no la obra imposible de la naturaleza, sino la operación cumplida de la gracia? Es decir, solamente se explica desde la ayuda de Dios, ¿no?, el poder de Dios. Y sube de punto el pasmo al considerar que cuanto mayor fue el tesón de los presidentes y emperadores en cruzar obstáculos a la conversión de los pueblos, y cuanto más rigurosa fue la persecución contra los fieles, tanto mayor fue la extensión de la propagación de la fe. Cuantos más cristianos sufrían los martirios,
más se multiplicaba su número, como si los muertos hubieran sido fecundas semillas que produjesen frutos reduplicados. A no ser santos y robustecidos por la fuerza divina, semejantes hombres, ¿hubiesen sido acaso poderosos a resistir tan esmeradas persecuciones? Pero ello es positivo que de entre estas persecuciones apareció abrazada la fe en todas las regiones del mundo, adorado Jesucristo, edificadas numerosas iglesias entre judíos, griegos, romanos, escitas, persas y otros sinnúmero de naciones bárbaras, hasta los últimos confines de la tierra. ¿Y esto cuánto espacio de tiempo tardó en verificarse? Sabemos por el testimonio de Tertuliano que al concluir el siglo II no había lugar alguno en la tierra que no fuese habitado por cristianos. En el siglo IV, en tiempo del emperador Constantino, se vio nuestra fe propagada por todas partes. San Jerónimo de Palestina escribía en su tiempo estas palabras: las coronas de los reyes ostentan por adorno el signo de la cruz. Cada día llegan a este país tropas de monjes venidos de la India, de Persia y de Etiopía. El armenio abandonó ya sus sectas, los hunos aprenden el salterio, los escitas hierven en el calor de la fe, el ejército de los gotas enarbola los signos de la iglesia. Hasta aquí el santo doctor, y Palladio añade que al comenzar el siglo IV en el territorio de una sola ciudad de Egipto moraban 20.000 vírgenes religiosas que llevaban una vida ejemplar. En resumen, nuestra Santa Fe ha sido universalmente abrazada por todo el mundo, se llama por eso católica, esto es universal, significa universal, sin que entendamos por ello significar que sea seguida de todos los hombres, sino que ha sido abrazada por todo linaje de naciones y propagada por todas las partes del mundo, puesto que aún en nuestros días en que observamos abandonada la religión por los mahometanos y tantas otras sociedades de herejes, existe apenas ángulo de la tierra en donde no se hallen verdaderos cristianos que la profesen, iglesias en donde al menos sigilosamente no se honre a Dios con el santo sacrificio del altar, conforme había profetizado anteriormente el profeta Malaquías. Ab ortu solis usque ad occasum magnum est nomen meum ingentibus. Grande es mi nombre entre las gentes, et in omnis loco sacrificatur, et offertur nomini meo oblatio munda. Y en todo lugar es sacrificado y es ofrecido en mi nombre una oblación pura. Malaquías 1:11. Es la profecía del santo sacrificio de la misa. Esta fue la contestación dada por San Agustín a Crescencio, empeñado en no reconocer a nuestra Iglesia por católica y universal, mientras su fe no fuese abrazada por todas las naciones. Basta, responde el santo, la existencia de verdaderos fieles por todo el mundo, porque decía, para alcanzar a llamarse católica la Iglesia, no es condición precisa que todos los hombres de todas las naciones crean en ella, es suficiente que en todas las naciones haya algunos que la observen. Non oportet ut omnes credant. No es necesario que todos crean. Omnes enim gentes promise sunt, non omnes homines omnium gentium. En efecto, todos los gentiles son de la promesa, pero no todos los hombres de todas las gentes. Libro 3, capítulo 66. Y que la Iglesia Católica parezca cumplida y visiblemente verdadera a todo el mundo. Anc ignorare nulli licet, dice el propio San Agustín. Ella solo es invisible el que cierra voluntariamente los ojos para no verla y seguir sus propios apetitos. Vamos a dejar aquí este capítulo 2, lo continuaremos en el próximo video. Damos gracias a Dios, viva Cristo Rey, viva la Iglesia Católica, viva la Santísima Virgen y San José. Amén. San Alfonso ruega por nosotros. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.